cosas que luego además estudias, lees y vas a cursos y te explican cosas que tú ya, hay veces que tú ya sabes. Claro. Porque de ver tantas películas, al final los patrones se repiten. Hmm. De hecho, al final, el cine es una cosa que yo pienso que es muy de observación. Y, por ejemplo, yo no he hecho ningún curso así específico sobre el cine, pero sí que, por ejemplo, me fijo en ciertos planos, ciertas músicas, por ejemplo. Estuve ayer viendo un fragmento de Westworld, una serie de HBO bastante buena, con mis padres. Y es muy curioso, por ejemplo, cómo usaban para presentar un personaje de poder, el contrapicado, irán al ser dos de poder, el contrapicado en ambos para representar esa, digamos, ese duelo de poderes, siendo ambos muy fuertes en dentro del mundo. Al final también ese tipo de cosas dan pie a comunicar y mostrar lo que el director quiere, que al final es un mundo muy complicado. Tú, George, ya sabes que el cine lo veo de esa manera, un poco más analítica, pero yo por curiosidad, esto yo no lo sé de ti, ¿eh? ¿Tú el cine cómo lo consumes? ¿Eres más de verlo y ya está? ¿O te pones ahí como un loco con un microscopio a ver cada plano, cada cosita que hay en la pantalla? Yo soy, la verdad, más humilde en cuestión de ver cine, o sea, normalmente no me suelo calentar demasiado la cabeza, sí que es verdad que hay algunas cosas que, por ejemplo, te fijas inevitablemente, por ejemplo, ahora que estoy acabando de ver Peaky Blinders, cuando sale Tommy Shelby, sale de fondo a cámara lenta, con niebla al lado, bueno, dando una sensación de que es Jesucristo. Pero bueno, me parece interesante saber ciertas cosas que a priori las vemos y decimos, pues bueno, vale, lo han hecho así Mm. en su significado, ¿sabes? Que para mí la labor de hacer una película, o sea, es que eso es increíble, no Pero es sé. que al final, todo montaje cinematográfico hay que pensar que todo lo que se hace con una intención. Por ejemplo, yo sí que evidentemente no he hecho cine, pero sí que he montado vídeos, he hecho también, por ejemplo, miniaturas que hago para el podcast y tal, y todo lo que se pone allí lo pones tú conscientemente para dar pie a algo y todo, por tanto, merece ser analizado en cierta medida porque te puede querer decir alguna cosa. Y esto me lleva a un punto que creo que es curioso, cuanto menos. Y es, todo el mundo consume cine prácticamente, todo el mundo consume series, pero muy poca gente llega a entender toda la magnitud de eso y aún menos gente se plantea formarse. Por ejemplo, en instituto hay una asignatura que es música, hay literatura y se estudia un poco los mecanismos de esto, pero no hay una asignatura de cine. ¿Creéis que debería existir una asignatura específica para esto, para decirle a la gente este tipo de cosillas o es algo que no debería hacerse? ¿Cómo lo veis? Yo, sí, Jorge, ¿tú o yo? Responde tú. Sí. Yo por mí sí, yo creo que sería una buena opción. Yo creo que hay veces que el cine se considera como un arte menor, Hmm. porque nació, es un arte que nació para entretener. Hmm. Es un arte que nació para entretener y entonces tú puedes disfrutar de una película perfectamente sin saber los mecanismos que hay detrás de ella para de todo el proceso de creación, Hmm. ni, ¿sabes? Sin entender nada sobre el lenguaje cinematográfico, tú puedes Sí. disfrutar una película. Hmm. En Indiana Jones hay mucho cine, pero no hace falta. A lo mejor mi padre, cuando la vio en su momento, mi padre no sabía nada de cine, sabía muy poco, y a mi padre le fascinó esa película. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo creo que siempre se ha considerado que como es un arte que llega a todos los estratos sociales, no es del nivel, por ejemplo, de, pues eso, pues la música, que sí que necesita, ¿no? Pues para tocar un instrumento tienes que estudiar mucho, tienes que, ¿no? Ir al conservatorio, tienes que ser muy, muy, muy estricto a la hora de, ¿no? Esforzarte y tal. Y yo creo que siempre se ha considerado como un arte menor. Entonces yo creo que sí que estaría bien porque detrás del cine, pues es lo que tú comentabas, ¿no? Siempre hay alguien tomando una decisión que tiene un porqué. Que Hmm. luego se hacen productos que llegan a todo el mundo y que a lo mejor, pues, no tienen detrás un director con personalidad o un autor que sí, pues seguramente también. Pero yo creo que sí que se debería poder estudiar también como se estudia literatura o se estudia música, sí. Hmm. Y bueno, sí, muy en la línea de lo que dice. Al final el cine es, a ver, aunque no sea como la música, ¿no? Que es también todo laborioso, yo pienso que el cine también tiene su parte que es que es una locura, porque películas hay muchas, pero buenas hay muy pocas. Entonces, veo bien que, no sé, que hubiera un cierto, bueno, que se enseñara ciertas cosas y tal, porque me parece algo muy interesante para, no sé, o sea, para abrir la mente, no sé, para ya no simplemente estar viendo una película y decir, hostia, han metido eso, o han metido una música aquí de fondo, la han enlazado, o no sé.
ese tipo de cosas. Si al final te da, que pienso yo que estudiar cine o ver un poco cómo funciona hace que nunca veas jamás otra cosa que sea audiovisual igual. Porque ya vas pensando, este plano, ¿por qué lo hace? Esta cosa que ha puesto aquí, ¿por qué lo hace? Esto va a ser un recurso luego para hacer un CIAD y que sea algo súper épico y poder hacer tal cosa. Es decir, ya te va la cabeza disponiéndola a un lenguaje que a lo mejor en otro momento no ves. Por ejemplo, una película que a mí me encantó en su momento, Perfect Blue, es una película japonesa de hace ya la tira de años, que tiene un lenguaje súper extraño, pero que puedes leer si lees el lenguaje del cine. Trata la historia de una mujer que pierde prácticamente su conciencia y su personalidad, y al ser una película que es una especie de psicosis, por así decirlo, es muy difícil entender qué estás viendo. Pero por cómo se narra y cómo se hacen las cosas, puedes llegar a entenderlo y flipar, por así decirlo, hablando en plata, mucho más de lo que serías viéndola tal cual. Es decir, hace que el formato lo disfrutes mucho más por leerlo como lo lee pues el creador o alguien con ese conocimiento en la materia. Y al final todo arte tiene una cierta dualidad, arte al menos masivo, una dualidad acerca de quién lo consume. Porque sí, estaba por ejemplo en su momento la ópera culta, pero también estaba la ópera bufa, que era una ópera pues hecha para el pueblo y para gente básica. En la antigua Roma tienes a la Séneca, tienes a Terencio, pero luego tienes a Plauto. Es decir, tienes una comedia súper burguesa de ricos aquí con dioses y referencias increíbles, o tragedia en el caso de Eurípides también, bueno, que es griego, pero bueno, luego tienes la comedia de Plauto, que trata, yo que sé, de un señor avaro que escondió su olla y no se acuerda ya dónde está la olla con el oro. Es decir, no tiene... pienso que el cine es un formato que, como todos formatos, tiene sus versiones súper sesudas que te mueres de la vida, em, y luego versiones más simples, que son más blockbuster. Y dicho esto, quiero leer el chat porque el señor Eric Santi98 ha puesto, por supuesto que no, qué coñazo. Es ironía, entiendo, referencia al tema del cine. Y dice, de por sí la gente, bueno, igual no es coño. De por sí la gente odia la música y plástica actual. La cosa no es meter cosas interesantes por meter, sino que se meta en ámbito general con personas capacitadas para divulgar y enseñar y entonces conseguir un interés. Entonces, Eric, antes de responderte a esto, ¿te refieres a que la música, o sea, perdón, el cine debería de enseñarse fuera de la escuela o dentro de ella? Es decir, porque dices que la gente odia música y plástica actual y no sé, a ver, yo por ejemplo a mí no me gustó mucho cuando la di en instituto, pero también entiendo que te puede dar mecanismos para X cosas, o sea, a ver, aquí se puede entrar el tema de la educación, que es otro melón que se puede abrir aquí, bastante curioso. Y de hecho, venga, vamos a abrirlo un poco aquí, ya que estamos. Sé que aquí hay un maestro de tal, y somos tú y yo, Jorge, en el futuro posiblemente profesores, creo que es un buen melón para Sí, tocar aquí ahora. claro. Entonces, yo, por ejemplo, asignaturas como plástica o literatura, son asignaturas por las que pasé y en su momento a lo mejor no me despertaron un interés tan grande por las materias, sinceramente. O sea, yo, por ejemplo, si ahora disfruto de cuadros o de literatura, es porque posteriormente he ido formándome en las materias y he podido ganar un conocimiento mayor y disfrutarlo. Pero no sé si mi caso será el más común. ¿Vosotros cómo lo veis? O sea, ¿esas asignaturas pensáis que consiguen dar interés y armas a la gente para luego ir a la guerra del arte? ¿O pensáis que disuaden a la gente incluso de ese tipo de cosas? Me responded en orden de que queráis. Aquí. Vale. A ver, bueno, pues, a ver, yo coincido con Dani, por ejemplo, en mi plástica se me daba horriblemente mal. O sea, yo lo odiaba cada vez que me tocaba hacer plástica, hacer dibujos y cosas. Sin embargo, literatura siempre ha sido una cosa que siempre me ha gustado porque, no sé, es un poco jugar con el lenguaje y todo, ¿no? A la hora de saber, pues, los poetas que han habido, pues, escritores famosos y tal, cómo símbolos utilizan y todo, que me parece pues, que hay algunos autores que lees X cosas y no entiendes nada. Por ejemplo, yo me acuerdo con Lorca que leías ciertas cosas y empezaba a usar que si la luna, que si el caballo, que si los peces y no te enterabas nada. Pero, a ver, puede servir como una base, pero yo creo que luego también es el ir formándote tú y bueno, ya luego posteriormente meterte a estudiar cine, lo que sea. Pero bueno, aquí que nos diga. No, estoy muy de acuerdo con lo que en los centros educativos lo que se necesita es sentar unas bases sobre las cuales tú tengas unos conocimientos básicos mínimos para empezar a poder tú, ¿no? Hacer lo que ahora llaman esto, ¿no? Que ahora llaman scaffolding, ¿no? El andamiaje, ¿no? Para Ujú. poder tú ir escalando y llegar a
comprender, a disfrutar con ya sea un poema, sea una película, sea una canción. Y yo creo que eso sí que es muy necesario. Luego, cómo se imparte, pues va a depender pues, de muchas cosas, ¿no? Va a depender del currículum que tengamos que aplicar, va a depender del profesor o la profesora que nos toque, eso va a depender de muchas cosas, pero yo creo que sí que es verdad que siempre hay que empezar por unos conocimientos básicos para luego tú ya que surja ese interés. Es decir, es muy difícil que surja interés por algo cuando lo desconoces absolutamente. Entonces, es como cuando, ¿no? Cuando vas a visitar un sitio y un pueblo o un monumento y tal, foto, ¿no? Parece que dices, ay, pues tengo ganas de ir a verlo, ¿no? Me apetece, ya te llama la atención. Pero si no sabes nada, te dicen, pues vete a ver tal monumento y dices, ¿sabes? Puede que no surja en ti esa ganas, ¿no? De ir. Y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero claro, depende de todos esos factores, Hmm, en claro. mi opinión. Y en primer lugar, la Madrigal TV, bienvenido al stream. Y Eric sigue escribiendo, voy a leerlo y luego también yo opino sobre todo esto que estamos aquí comentando. Dice, os invito a hablar con gente de generaciones de la ESO. Yo he sido de la ESO hace 2 o 3 años, pero ok. Yo. Am, que disfrutan de este tipo de asignaturas de relleno y cuánto disfrutan haciéndolas. Si yo, el cine podría ser algo optativo dentro del ámbito docente, y quien le guste una vez terminados los estudios obligatorios, pues ya existen mecanismos para estudiar y profundizar. Porque al final la ESO es un sitio obligatorio donde se deben adquirir conocimientos generales y básicos, y por suerte o desgracia, el cine no lo es. Claro, lo primero, ¿básico para qué? Es decir, ¿qué entendemos por básico? Básico es vivir como como un ser sin ningún tipo de sensibilidad por el arte o por ninguna otra cosa. Claro, el concepto de básico es una cosa bastante complicada de definir, porque no sé, por ejemplo, hacer ecuaciones de segundo grado no es básico para nada. No es nada básico hacer ecuaciones. No. Con concepto de hacer ecuaciones. Ya sé, de mates únicamente, la vida usas por lo general sumar, restar, multiplicar, dividir y alguna reglita más, pues ese tipo de cosas. Historia en general no es algo básico, ¿sabes? Yo que sé, que Napoleón hizo tal cosa en ese momento no es básico. Básico es, pues esto es saber andar, respirar y tu labor profesional que hagas. Y eso tampoco creo que sea una inspiración educativo para una sociedad, porque eso limita mucho esa sociedad, su capacidad para producir pues arte o para entender ideas abstractas, es decir, que una sociedad de artesanos, una sociedad que únicamente sepa hacer una cosa y ya está, no me parece que sea un ideal. Claro, entonces eso de básico hay que rellenarlo de contenido porque es muy complicado. Hay cosas que son básicas, que sí que hay que tener ahí. Por ejemplo, yo metí asignaturas de nutrición, que lo veo un tema súper importante y que la gente por lo general no lo conoce y lo veo como algo que sí que puede ser muy útil. Pero también creo que el cine, y más hoy en día, es algo que puede ser útil. Si optativo o obligatorio, pues ya va a ser un tema de debate. Pero yo pienso que sí que podría meterse el cine, como está la música, como está el arte, es decir, en plástica, como está la filosofía. La filosofía tampoco es algo que se use en todo momento en la vida, pero te puede valer para crearnos ideales y una forma de entender la realidad que Mm. sea mucho más eficaz y sistemática de cara a entender ciertas cosas. Eso por un lado, respondiendo a lo que Erika ha dicho. Si queréis, comentad esto después. Aquí comentad con libertad. O sea, aunque un tema salte, podéis comentar el anterior o lo que sea. Ujú. Em, Dicho el tema de Eric, yo lo que sí que es cierto que veo en la educación es que hay veces que para X cosas hay que dar un clic y el clic no se da en el tiempo que se da en la educación. Por ejemplo, yo con el cine, en cuanto a esa forma de verlo más analítica, lo di viendo en YouTube a un canal llamado Jordi Maquiavelo, que analizaba Juego de Tronos. Y de repente empezó ese hombre a comentar la banda sonora de Jon Snow, cómo se relaciona con el personaje y tal, y me explotó la cabeza y empecé a adentrarme en el tema. Y por ejemplo, también con literatura, leyendo las cosas, viendo youtubers y tal, he podido tener ese clic para entenderlo más allá. Pero sí que es verdad que dentro de la escuela no pude tenerlo. Y sí que es verdad que dar esa base está bien, pero claro, también pienso que dedicamos mucho tiempo allí como para que sea únicamente una base tan básica. Por ejemplo, el caso del inglés creo que es lo más flagrante, que estamos 12 años o más para una base muy básica. Entonces, ¿no pensáis que había que hacer algo para que sea más efectivo ese tiempo? Porque me parece que 9 meses para 4 o 5 ideas básicas es mucho tiempo. Entonces, no sé cómo lo veréis, pero yo quiero eso, que es verdad que esas herramientas hay que darlas, pero que somos ahora mismo muy ineficaces de cara a darlas, sobre todo en cosas como el inglés, que ya digo que somos en España pésimos. Pero bueno, Se enseña mal. el inglés se enseña mal.
Pobre, mis compañeras de inglés estarán como nos oigan. No, a ver, yo creo que también, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Dani, pero ahí quería yo meter un factor importante, el tema de la educación. Y es la situación que tenemos los centros para trabajar ahora mismo. Es decir, hay unas ratios brutales, pero brutales, brutales. O sea, tener 30 chavales y chavalas en un aula con de esos 30 igual la mitad, unos 15, tienen necesidades educativas especiales. Es decir, puedes tener un TDA, puedes tener varios TDAHs, puedes tener casuísticas dentro de ese aula. Entonces, intentar llevar eso, ¿sabes? Intentar que se avance muchas veces es muy complicado, porque ni se da que la situación en el aula es la propicia para ello, y luego en las situaciones que los chavales también tienen fuera del centro, la situación sociocultural, socioeconómica en el pueblo o en sus casas y tal, eso también influye mucho. Entonces, yo sé que hay muchos chavales que, bueno, pues como en sus casas hay músicos, o en sus casas les gusta mucho el cine, o en sus casas gusta mucho leer, porque tienen un hermano que también le gusta, etcétera. Esa gente siempre va a tirar para adelante en ese sentido, ¿no? Va a crearse esa curiosidad siempre por acceder a esas cosas. Pero claro, hay gente que en su casa no tiene acceso a nada, ni puede mostrar un mínimo interés. Entonces, el colegio, el instituto, tiene que ser una forma de que les llegue a ellos. Entonces, claro, la forma a veces que utilizamos para que llegue, a veces igual no es la correcta, pero en el caso, bueno, en el caso del inglés es que no sabría tampoco decir por qué ocurre eso, pero es verdad que en el caso del inglés, a veces estás viendo el currículum y dices, es que pasan 6 años y se está dando lo mismo, el verbo to be, el present simple, el present continuous, el no sé qué, dices, y luego terminas en junio, llegas en septiembre y te das cuenta que los alumnos sabían lo mismo que el septiembre del año del curso anterior y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Entonces no sé si es porque se desconectan, si no se imparte de la manera correcta, el currículum a veces a lo mejor es muy repetitivo y también es verdad que se debería intentar avanzar, aunque hubiese alguna cosilla por ahí que está suelta, pero no sé, alguna manera eso es verdad que habría que atajarlo, habría que entrar ahí, pero no sabría decirte ahora mismo, pero quiero poner ahí en relieve un poco también que la situación, ¿no? Eso influye un montón también, ¿eh? Influye Mm, mucho. totalmente. Sí, no, a ver, conforme estaba comentando Alfredo, varias cosas que tengo que apuntar para que no se me olviden, porque lo típico de a veces se me va. Eh, lo que comentaba Dani al principio, que quiero decirlo, por ejemplo, lo básico en la escuela, ¿no? Que me parece muy interesante valorar qué es lo básico en la escuela. Por ejemplo, una cosa que a lo mejor es básica en la vida, la educación financiera a la hora de hacer, por ejemplo, una declaración de la renta o saber, yo qué sé, ciertos conocimientos relacionados con eso, no se dan. Tú te puedes hacer una declaración de la renta, yo no he hecho ninguna, así que esperemos cuando llegue, y no la damos. Y luego a lo mejor otras cosas que sí que se dan en la escuela y que dices, ¿esto para qué me va a servir? Por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado, ¿no? Nadie te va a parar por la calle y decir, oye, hazme una ecuación de Sí. segundo grado. Y luego con lo que decía Alfredo, con lo de la reforma de educación, que eso también en cuanto a la situación del ratio de alumnos por aula, porque claro, al final tienes a 30 personas, luego también con necesidades especiales, luego hay gente que va ahí por estar y luego sí que es verdad que hay gente que, bueno, pues que pone ahí todo lo que hay que poner y tal. Entonces, claro, es complicado luego también las herramientas, cómo dar las clases, es decir, se dice mucho, es decir, se dan mal las clases o tal, y dices, vale, entonces, ¿cómo lo hago? O sea, se supone que, no sé, se debe de reformar, pero claro, es como un poco complicado en ese aspecto. Mm. Y luego, creo que ya está, ya tengo todo. Sí, el tema del entorno me ha encantado porque es un punto, sobre todo del inglés, que yo conozco muy importante. Por ejemplo, los países de Europa que mejor aprenden inglés son los nórdicos, zona Dinamarca, Suecia, etcétera. ¿Por qué? Porque no traducen las pelis a su idioma nunca, también en original. Entonces el niño con 5 años ya está viéndose películas en inglés y eso hace que se genere un hábito de consumir cosas en inglés que le ayuda mucho. Yo, por ejemplo, en inglés se me da bien, de hecho hace poco hice un trabajo de traductor con mi padre de inglés y tal, entonces se me da bastante bien el idioma.
Pero yo en instituto con el inglés era mediocre, porque yo la gramática no tengo ni idea. Pero de la práctica, de ver vídeos en YouTube, de ver películas, de ver series, al final he ido chupando todo ese tipo de cosas y tengo un conocimiento relativamente bueno en la lengua. Y creo que la clave para lograr aprender algo, ya sea inglés o lo que sea, es hacer que ese algo sea parte de tu vida. Porque cuando algo es parte íntegra de tu vida, lo conoces a la perfección. Yo, por ejemplo, me fascina esto de memoria con videojuegos. Por ejemplo, estaba en su momento todo el mundo viciado al Clash Royale. Era una cosa atroz. Todo el mundo jugando al Clash Royale, está en clase y todo esto. Y pienso, pero vamos a ver, hijos míos. Si en este juego hay fácilmente 140 bichos en combate con diferentes niveles, cada uno tiene relación con ellos, puedes hacer jugadas entre ellos que son como combos. ¿Cómo eres capaz de memorizar todo esto y no la tabla periódica? Cuando realmente es mucha más información. Por ejemplo, un juego tipo League of Legends que tiene mucha más información. O sea, yo he visto juegos cuyas guías de cómo jugarlos son más largas que una carrera universitaria. Y no broma. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que esto lo entienda y lo retenga todo el rato, pero luego lo otro no? Porque lo usan día a día y porque lo tienen como parte de su vida. Creo que la base para aprender está ahí, en la constancia. Porque cuando uno lo repasa, aunque sea de forma involuntaria, tantas veces, es que aunque seas la criatura con menos capacidad del mundo, vas a memorizarlo, porque de tanto tenerlo, al final lo tienes en la cabeza. Voy a leer el chat un segundito. Bienvenido, Rendo Gurumi. Y dice Eric Santi, básico en el mundo capitalista, sistema actual en casi todos los países occidentales, tanto las mates, ya hemos comentado en qué sentido, porque ecuaciones bicuadradas, aún sigo esperando el día que me las pidan, como las lenguas y dos cosas más que se consideran básicas, las lenguas también, ¿qué lenguas? Porque sumerio no creo que sea la cosa más, inglés y cuál más. Y si quieres cambiar eso, ya es otro debate distinto. Estáis poniendo un sistema educativo más abierto e interpretativo. Cosa ahora mismo propuesta únicamente por el gobierno queriendo cambiar la selectividad. La selectividad no sé muy bien el gobierno cómo quiere cambiarla, pero es que creo que la educación hay que apostar por diferentes metodologías y por formas de cambiar. La educación creo que tiene que darse cuenta en gran medida de que no puede hacerse todo en el aula, porque no puede ser, es imposible. Y la educación tradicionalmente, de hecho, no se hizo en el aula. Es decir, el tema de educación pública moderna viene de la Prusia de Federico II y se hace más pública ya con los planes, por ejemplo, en España de Moyá en el siglo XIX. Y antes de eso, toda la educación era en las casas, en los pueblos y con esos valores que se reproducían, que eran por lo general valores muy extraños y con cosas que no eran del todo eso buenas. Por ejemplo, yo que sé, la teoría de los humores de Aristóteles, que decía que uno estaba enfermo porque respiraba un aire malo, así como concepto, estuvo hasta el siglo XIX y se reproducía durante todo ese tiempo por esto. Pero ahora que ya tenemos ya un conocimiento científico y más racional y más aterrizado, creo que hay que dar pie a que se enseñe a los hijos en las casas y en todos sitios los valores y unos conocimientos que realmente permitan avanzar en esos ámbitos, porque si no, no se puede hacer. Por ejemplo, el inglés, lo que hemos comentado. Si el inglés es una cosa que si no manejas a la vez mucho, no puedes hablarlo. Es decir, un idioma has de manejar a la vez a lo mejor, yo qué sé, pongamos 5.000 palabras para hablarlo. Si no las manejas, no puedes. Entonces, si haces un examen, vomitas, olvidas, no puedes hablar nunca. Con las mates pasa igual. Con las mates, al ser algo deductivo, si olvidas la base, pierdes todo. Y eso con toda materia de ciencias también. Que pienso que en parte las mates por eso tienen ese problema en la educación. Que al ser algo tan, digamos, hecho como una pirámide, si olvidas la base, tienes que reinventarla esta y hacerlo. Entonces yo pienso que también hay que tener eso en cuenta. Y diría que he abierto 20.000 temas distintos. No sé muy bien lo que he hecho. Y diría que vamos a hacer un cambio de tema, un cambio de tercio, porque si no esto va a ser un poco caótico. Entonces, comentad lo que tengáis que decir sobre esto y rotamos. Porque yo no sé muy bien lo que... Oh, Nada, que comente Alfredo, que él... Eh, yo simplemente comentar un poco que estoy de acuerdo con Dani, que al final eso es lo que, ¿no? En educación siempre tenemos que intentar, ¿no? Llegar a todo el mundo, ¿no? Y intentar un poco que la educación, sobre todo la pública, ¿no? Sirva al final como una, no sé cómo decirlo, para igualar, ¿no? Para igualarnos a todos. Es mm, decir, para que cualquier persona, cualquier niño que acceda a la educación pública, provenga de una familia con más recursos, con menos, puedan estar todos a tener de cara a poder, ¿no? Tener un trabajo decente, una buena vida, tener su carrera, etcétera, ¿no? mm, Entonces, esa es la aspiración. El problema que ahí se estaba comentando, bueno, nosotros hemos comentado cambios que se podrían hacer,
Pero como han comentado el tema del gobierno y con la nueva ley educativa, el cambio de la selectividad y todo eso, creo que la tendencia es justo al contrario. Fíjate, yo pienso que la tendencia va ahora mismo hacia que se produzca una bajada del nivel, porque al final lo que se produce es una bajada de nivel, y con esa bajada de nivel lograr que todo el mundo tenga un título que está bien. Es decir, el título de la ESO es un título que la mayor parte de la gente debería tenerlo, es un título de enseñanza secundaria obligatoria, ¿no? Pero al final, si lo que tú haces es rebajar el nivel de ese título, ¿qué tipo de ciudadano o ciudadana estás formando? ¿Qué interés va a tener alguien al que tú le estás poniendo un 5 simplemente por asistir a clase, por ir al centro? Es decir, ahí creo que es donde deberíamos plantearnos si todas las reformas que se van produciendo en educación sirven para avanzar o sirven para maquillar datos que nos interesa de cara a, no sé si es la Unión Europea o a quien nos los pida. Y ahí creo que está la clave ahora mismo de la educación, porque en la educación tenemos buenos profesionales trabajando, hay de todo, también habrá malos, pero la mayoría son buenos profesionales que trabajan, que hacen lo que pueden con lo que tienen, porque no se da más dinero para educación, o al menos no es la sensación que llega a los que están a los pies de los caballos, por así decirlo, ¿no? No tenemos esa sensación, esté un gobierno de un partido o de otro, da igual, no hay esa sensación. Y luego al final hacemos pues se hace lo que se puede. Y ahí está un poco la clave, no sé. Claro. Eso en lo que estabas diciendo de facilitar la titulación, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo yo que ahora, pues, un año o dos ya metieron la posibilidad de que pudieras tener el título de bachiller teniendo dos suspendidas. Mm, Y, a ver, sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor están intentando facilitar la titulación, pero claro, ¿qué valor tiene ponerle a alguien, lo que has dicho tú, no poner un 5 simplemente por el hecho de ir a clase? Esa persona no, o sea, a ver, no es que no se vaya a valer por sí misma, pero claro, el hecho es que se hagan las cosas bien, o sea, tú al final entiendo que como profesor, pues bueno, puedes ver que alguien, pues bueno, oye, mira, pues se está esforzando, está muy cerca del 5 tal, lo voy a poner. Pero eso es otra cosa, entonces, claro, sí que es verdad que es un poco la reforma de educación, hay que cogerlo un poco con pinzas por algunos lados. hay algunas cosas positivas, pero hay otras muchas que van hacia una tendencia que es eso, lo que digo, es que no sé realmente a qué es lo que se aspira, ¿no? Que un chaval, porque se tenga el título de bachillerato con una asignatura suspensa, tampoco quiere decir que sepa mucho menos que otro que lo haya probado a lo mejor todo con un 5, ¿sabes? No hay una gran diferencia entre ellos. Pero sí que ya no sé cómo decirlo, da pie, ¿no? A decir, bueno, ya te puedo dar una y ya pues a lo mejor me esfuerzo poco, pero a ver si el profesor no me dice que he abandonado la asignatura y no sé, da pie a una relación ahí que no sé, no, a mí eso no me termina de gustar. Y luego está el tema que eso es otra cosa que, bueno, todo el tema este de los ámbitos que ahora tan de moda está, ¿no? Un poco que al final mucha gente lo que me llega a mí es que lo que se está haciendo es básicamente bajar el nivel de todas las asignaturas que se imparten por ámbitos, simplemente porque ven que trabajar de forma integrada es muy complicado cuando no tienes una base, de esto que estamos hablando de los contenidos básicos o contenidos mínimos, no tienes una base, entonces es muy complicado estudiar un texto histórico en valenciano cuando no sabes valenciano. Sí, es una cosa un poco... Es dificilillo eso, sí. La verdad que Complicado. es un verón este que se puede estar hablando horas y horas sobre el tema de educación. Y lo que decís, el tema de la exigencia, sobre todo creo que es malo de cara a cómo se está desincentivando el trabajo y la disciplina. Porque eso, por ejemplo, en tiempos anteriores, digamos, había mucho más. Por ejemplo, mi padre en la universidad, él iba a la UNED y allí estudiaba Derecho y estudiaba ese hombre al día 9 horas, que parece una salvajada, pero eso es pico pala y te da luego unas bases para trabajar posteriormente de eso, de una costumbre de trabajo y de disciplina y de devoción a lo que haces, que hoy en día a lo mejor no hay en esa medida. Y al final también creo que hay un punto relevante que es el efecto Parkinson. Es un efecto que define un psicólogo en el siglo XX, y es que él se da cuenta de que las fechas límites para algo importan mucho.
¿Esto qué quiere decir? Él lo que hizo fue coger 3 grupos para una misma tarea. Y le dio a un grupo una semana, a un grupo 3 meses, a otro grupo, yo qué sé, un año, pongamos. Vamos, diferentes franjas temporales. Y el grupo que peor hizo el trabajo y que más retrasos tuvo fue el de un año. Es decir, con el mayor tiempo posible hicieron lo peor posible. Y en cambio, el de la semana lo hizo mejor. ¿Por qué? Porque de algún modo, al predisponerse con una fecha tan ajustada, la gente trabajaba más. Es complicado realmente explicarlo, pero ocurría eso y creo que todo el mundo que ha estudiado lo sabe, por ejemplo, con el tema este de hacer trabajos o lo que sea, que siempre se dan con un mes y la semana de antes somos todos Albert Einstein y lo hacemos de forma súper rápida. Claro, también veo eso relevante. O sea, por ejemplo, en lengua se dice, no, vamos a leer un libro cada 3 meses, el Quijote, no sé qué. Pero, ¿y si vamos a poner en lugar de un mes, 2 al mes o 3 al mes? Porque no es una locura. O sea, un libro se puede leer en 2 días, 3 días. No es una locura. Y esto, el efecto Parkinson, creo que demuestra precisamente cómo las fechas límites y ese factor psicológico influye tanto en la eficiencia del estudiante de cara a hacer X cosa. Entonces, esto de si te lo propones puedes hacerlo, no tiene por qué, pero si te propones, igual lo haces. Hay una posibilidad al menos de que lo consigas. Y dicho esto, voy Total. a, voy a leer el chat. Perdona, no quiero leer el chat porque no quiero que se vaya esto concatenando y sean infinitos mensajes. Y bueno, aquí podemos ya tomar la oportunidad para rotar a otro tema y pregunta al Purot87, ¿cuál es vuestra película de terror favorita y por qué? Pregunta complicada. ¿Terror elevado, sí o no? Y luego dice, como docente, decir que cualquier asignatura trabaja aspectos necesarios para en un futuro poder dedicarte al cine, aspectos no visibles que subyacen en cada materia, como por ejemplo capacidad de síntesis, de análisis, de selección, etcétera. Y luego repite el mensaje. Y sí, también evidentemente eh, estudiar otras cosas te puede dar pie por la interdisciplinariedad, o por ejemplo en el cine mejorar tus conocimientos, y esto al final con todo. Yo, por ejemplo, en historia me he visto en ocasiones investigando la evolución genética de la marihuana para ver cómo mutaba según la selección natural, porque, vamos, cosas vías. Entonces, hay mucha interdisciplinaridad y evidentemente el cine puede entrar. Y ahora sí, vamos a empezar a transicionar. Entonces, si hay que decir algo más de educación, lo decís. Y si no, respuesta a la pregunta que ha comentado él de película de cine favorita, de terror, y rotamos a eso porque el cine, o sea, me encanta la educación, pero tampoco se puede hacer esto un monopolio del tema y hay que ir variando. Genial. No, Yo, por mí yo- no. yo por mí, lo de educación ya más o menos lo... Creo que la idea más o menos Sí, vamos con el cine de terror que nos da más alegrías. sí, sí. A ver, mi película de terror favorita y si terror elevado sí o no. Bueno, yo película de terror favorita es que pedir una película, eso es una locura. Además, no sé si lo hablamos ya Daniel y yo alguna vez, eso es una locura, lo de tener que elegir una película. Es Pero mira, imposible. aquí detrás de mí hay tres que estarían en el top seguro. Está la abuela, está la madre y está la hija. No sé si las veis. Sí, 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 A ver, se ve. sí, sí, ahí está. Sí, Está sí, sí. Psicosis, está Halloween y está Scream. Es Halloween, sí, Pues la abuela, la madre y la hija. Esas serían mis tres pelis, o tres por lo menos, clave para entender el cine de terror moderno y que a mí me encantan. Además, todas de una sola palabra, con nombres una palabra. Mm, Y todas beben de ellas. mm, Y podrían ser perfectamente pelis de terror favoritas. Y luego, terror elevado sí o no, pues depende. mm. ¿Qué entendemos por terror elevado? Terror, cine de terror con crítica social. Bueno, es que Sí, eso, el terror elevado, eso ha habido siempre, toda la vida, en toda la historia del cine ha habido terror elevado. Normalmente el terror elevado se asocia a lo que serían las producciones últimamente de la 24, que es una productora estadounidense que ha producido la peli de la bruja, producido Hereditary, Midsommar, está haciendo bueno, pues estas películas, ¿no? Que están más bien entendidas como un drama, ¿no? Pero con tintes de terror. O peli de terror, pero con una base dramática, ¿no? mm, Y que hablan, pues, como Babadook, ¿no? Pues habla de la pérdida, ¿no? Del luto. Y Dari, pues también habla un poco de lo mismo. Midsommar, ¿no? De las relaciones tóxicas. O sea, pues hay de todo, pues como en todo, pues hay algunas que para mí son muy buenas
y otras que se me hacen un poquito pesadas, ¿no? Lo que no tiene que ser nunca, me da igual que sea terror elevado, lo que no tiene que ser es pretenciosa. Lo que no me gusta de las películas es que sean pretenciosas. Eso, para mí, es lo peor. Es como cuando dice que es el peor calificativo que dar a una película, ¿no? Que es el aburrida. Eso sería para mí es el peor. Pues el otro peor, el que iría justo después, es pretenciosa. Y algunas películas de terror elevado pecan de pretenciosa. Siempre, a mí me gusta un cine de terror un poco más lúdico, pero que también tiene crítica social, como hacía, por ejemplo, John Carpenter. John Carpenter hacía un cine de terror muy lúdico, pero tenía mucho mensaje. Halloween es una película completamente disfrutable, pero que tiene un mensaje que es que el mal habita dentro de cada uno de nosotros y que cualquiera un día puede hacer así, clic, y de repente coger un cuchillo y asesinar a su hermano, un niño de 6 años, por ejemplo, y sin razón, de una familia acomodada en un barrio residencial y de repente, pues esa peli para mí tiene que ser calificada también de terror elevado. Lo que pasa es que parece que en cuanto haya alguna muerte o haya algo así un poco disfrutable, ya parece que no se califica como tal, ¿no? No sé vosotros qué opináis, yo un poco mi Yo me opinión. acabo de enterar ahora del terror elevado porque Ay, no sabía lo que es. sí. Entonces, claro, me ha explotado un poco la cabeza. A ver, bueno, yo películas de terror que más o menos me hayan gustado mucho, por ejemplo, Halloween sí que la verdad que es una película increíble, ¿no? Sobre la banda sonora, tal, suspense, no sé, me gusta mucho esa película. También las de Scream, o sea, a pesar de que a lo mejor haya habido alguna mejor o peor, ¿no? Pero tienen su cosa. A ver, yo aquí hablo desde humildad, no tengo conocimientos muchos de cine, entonces voy a decirlo de manera más humilde. Y bueno, películas que más recuerdo así de terror, pues El Resplandor, por ejemplo, la verdad que cuando que la vi relativamente, hará pues unos 5 o 6 años que no la había visto, así que había que verla. Y también era una película jolín, que siempre veía referencias en Los Simpsons, o sea, el típico episodio de Los Simpsons, ¿no? Y me gustó bastante, la verdad, a pesar de que es de los años 80, creo que es, era increíble. O sea, la tensión esa que te hacía sentir, escenas también que un poco tal, lo entendía un poco más. Y eso diría mi top 3, pero, pero vamos, no sé, Dani, ¿qué opina? No, yo de nuevo, yo francamente en el terror soy una persona, un neófito prácticamente, alguien poco experimentado, porque es un género que yo he explorado poco, la verdad. Pero también habría que definirlo del todo porque el terror es un género que es amplio al fin y al cabo, o sea, no es que se pueda definir de forma súper clara, o sea, pues, vale, sí, Scream es terror, tal película va a ser terror. Yo, por ejemplo, soy más de un terror psicológico, algo más sutil, por así decirlo. Por ejemplo, la que antes comenté, Perfect Blue, se considera como terror, no sé si se puede considerar como tal realmente, porque no sé muy bien el género, cómo se define, pero es un poco un terror que es el miedo a perderse a sí mismo, el miedo a la psicosis, el miedo a cómo en base a no de nada extraño, en base a algo de tu vida normal, puedes entrar en situación muy complicada, psicológica, y perderte a ti mismo, y no saber ni quién eres, ni quién está a tu alrededor, ni de quién fiarte. Y eso creo que es lo que más me puede a mí en terror mover, porque lo veo como algo muy cercano y como algo muy posible. En cuanto al tema del terror elevado, sí o no, la verdad que estoy en especie de cuerda floja en ese sentido, por lo que comentaba antes Alfredo, el tema de la pretenciosidad. En general, en todo género de arte hay obras pretenciosas. Por ejemplo, en poesía se ve muchísimo, en filosofía, en todo. Y es horrible. Cuando llega un autor y empieza a echarte su verborrea a la cara y dices, por favor, cállate, señor, estamos en Wendy's, cállese. Es que yo no puedo con eso. Pero cuando es cine de terror bien hecho y elevado, me encanta. Porque a mí me encanta que las películas, ya sea terror o de lo que sea, tengan un mensaje subyacente que, que cueste pillarlo, que sea para el público más espabilado, por así decirlo, porque eso me da pie a darle a todo una segunda vuelta de tuerca. Porque cuando veo una película más simple, tipo blockbuster, yo que sé, por ejemplo, una peli de Marvel, tipo, yo que sé, Infinity War, lo que sea, pues mira, está muy bien, tal, me he pasado bien, pero ¿y qué?
y cuál es mi reflexión después de esto. Si por ejemplo veo una película de terror y ahonda en un sentimiento que yo puedo haber experimentado, o hace una reflexión sobre la maldad del ser humano, o sobre la efemeridad de nuestra existencia, me puede dejar tocado. Por ejemplo, Perfect Blue en su momento me dejó bastante consternado. Mi madre es una mujer que viene de la Unión Soviética y se hacían películas muy raras. Y por ejemplo, ella aún recuerdo una película que era de terror psicológico soviético, que eso debía de ser la mayor cosa extraña de la historia, que era una película en blanco y negro, súper antigua, en la que prácticamente el terror era todo subyacente, es decir, no había nada explícito, absolutamente nada. Mm. Pero por la ambientación, por la música, por los sonidos, por lo que fuese, tenías un miedo terrible. Y eso es lo que sea el terror que a mí más me atrae. También pienso que en mi caso esto puede venir de que yo sí que el terror me he puesto más, pero en el mundo del videojuego. Que ha habido ahí toda una moda, una explosión muy grande en el videojuego, que un poco también, bueno, un poco no, bebe completamente el cine de terror, pero que lo cambia en gran medida. Ahora, he respondido esto, voy a ver el chat un segundito a ver si hay algo que no me he fijado. Y eso, yo, como digo, de terror tampoco entiendo tanto. Aquí Alfredo es la eminencia en ese sentido, porque, claro, y dicho esto, dicho mi respuesta, quiero plantear otra cuestión de debate, y es que, claro, el terror es un género que lleva mucho tiempo siendo popular, hay muchos taquillazos de terror y mucha gente lo consume. Em, pero yo considero que de un tiempo a esta parte, el terror, cada vez, sobre todo el taquillero, tiende más a lo fácil. Es decir, a el típico susto, pues, de mucha sangre, ese tipo de cosas. Es al final el recurso fácil para atraer público. Y esto pienso que tiene mucha relevancia, por ejemplo, en los videojuegos. Hay una saga de videojuegos que fue en su momento súper popular, que es Five Nights at Freddy's, cuyo terror se basaba única y exclusivamente en ¡buh! Susto, muchas veces. Y eso se llama jumpscare y es como súper común hoy en día en el cine. Entonces, ahí me parece una forma de terror súper simple. Es como lo opuesto a lo que decía. En lugar de una reflexión psicológica compleja, ¡buh! Doy miedo, sangre. ¿Esto lo veis? O sea, ¿os parece que sea algo real? ¿Me estoy yo imaginando? Y si es así, ¿qué os parece esta evolución que puede haber en el género? A ver. A ver, bueno, sí, con lo que decías de los jumpscares, del típico susto ese que ya se recurre, eso siempre vea para asustarte, un ruido muy fuerte o algo que te sobresalta, ¿no? Al final, pues bueno, hay distintas, pues bueno, productoras y tal que optan por ese medio para decir, hostia, para asustarte y tal, para no hacer siempre lo que, claro, te puedes hacer generar miedo en una persona o tensión de distintas maneras. La cuestión es que hay que calentarse la cabeza a veces y no sé, a ver, yo no sería capaz, la verdad, porque lo veo algo muy complicado el tema del cine y tal. Pero bueno, ahora Alfredo nos dirá. No, sí, yo creo que estamos un poco de acuerdo ahí. Al final, los jumpscares es el recurso fácil. Pensad que el jumpscare es subir el volumen de música y que aparezca alguien por detrás o que de repente, ¿no? El típico susto de gato, ¿no? Que cuando va ahí abriendo una puerta, abriendo tal, y de repente salta un gato, ¿no? Y te llevas el susto. Es el recurso más fácil. Es como cuando en los dramas, ¿no? Te ponen a gente llorando, llorando, llorando. Claro, al final lloras porque es que dices, es que ya me estoy deprimiendo. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? A base de susto, 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 al final estás ya así encogido en la butaca porque dices, a ver cuándo van a volver a subir el volumen y me voy a llevar, ¿no? La impresión. Entonces, yo sí que veo también que eso es un recurso que se ha utilizado siempre, porque es verdad que hace muchos años que el Jumps que está utilizando, pero ahora sobre todo las películas de la Warner, tuvo éxito con las pelis de Expediente Warren, Mm. que venía James Wan de hacer Insidious y tal, hizo Expediente Warren y se ha creado ahí como una especie de, ¿no? Se llama Warrenverso. Como ahora todos son universos cinematográficos, ¿no? Ahora vamos a hacer aquí el universo cinematográfico Quocas también, pues ahora se ha creado el universo Sí. cinematográfico de Expediente Warren y ha salido una serie de películas súper taquilleras que sacan una cada año, que son la de La Llorona, La Monja, Anabel, y todas cumplen el mismo patrón, es decir, todas empiezan igual, tienen un tramo similar y acaban de la misma forma. Y es ir dando susto tras susto, susto tras susto, susto tras susto. No tiene nada más, no tiene nada que contar. O sea, yo las estoy viendo y es que me aburro, porque digo, es que ni los personajes tienen entidad, ni nada, nada, nada. Pero
utilizan el jumpscare y al parecer a la gente le gusta. Porque las ve mucha gente. Entonces, eso es una cosa que no sé si es por el tipo ahora también, el perfil de gente que suele ir al cine. Toda la vida han ido adolescentes al cine a que los asuste, a el chorro de sangre y a reírme y a asustar, y a que me peguen un susto, ¿no? Pero cuando lo ves tan obvio, o sea, lo ves tan, lo que decía un poco Daniel, ¿no? Que te lo tiran tan a la cara que dices, ostras, dame algo más y no te pido que pueda luego redactar una tesis sobre la película, pero aunque sea pues una trama mínimamente bien hilada, ¿no? Que sea algo más que los sustos. Y sí que es una tendencia que yo creo que ahora está un poco más en alza. Está, pues como la sociedad en sí, si esto al final es un reflejo de la sociedad. La sociedad no decimos que cada vez está más polarizada, pues en el cine de terror ocurre lo mismo. Te encuentras muchos productos así, que tiran de jumpscares, y luego te encuentras un cine más de autor, más, entre comillas, terror elevado, ¿no? Que, como por ejemplo la nueva de Jordan Peele, que se va a estrenar ahora en 2 semanas, la de Nope, o la que ya hizo él fue el mismo que hizo la de Nosotros y Déjame salir. Encuentras luego un en el que apenas hay sustos, ¿no? Hay como un terror así mucho más cercano, ¿no? De situaciones cotidianas y además y no hay ni un susto. Entonces, te puedes encontrar una cosa o la otra. Y es muy difícil encontrar películas, ¿no? Ahí en ese término medio. Es decir, oye, mira, pues una peli que hay un par de buenos sustos, pero a la vez hay una buena historia, unos buenos personajes, está bien contada. Eso hay, entonces, lo que veo yo que me cuesta mucho encontrarlo ahora. Claro, y además hay un punto muy curioso que acabas de comentarlo, y es esta dualidad entre ese cine, digamos, de autor elevado, que busca un terror más en base a lo subversivo y subyacente, en base a lo que no se ve, y tanto en base a lo que se ve, le gusta lo contrario, el cine de lo que se ve, de lo explícito. Y aquí me planteo una cuestión, y es, si es tan diverso el tema este del terror, ¿por qué terror? Es decir, ¿por qué algo nos da miedo y por qué queremos sentir miedo? Yo esto personalmente no lo tengo muy claro, o sea, yo no he leído aquí a ningún psicólogo para realmente analizarlo, aunque posiblemente debería, pero muy interesante, ¿no? El tema de qué nos da miedo y por qué. Por ejemplo, ayer lo comentaba con Jorge en una llamada jugando al Fortnite, pero el tema de qué nos da miedo. Por ejemplo, yo comentaba cosas más bien abstractas, tipo, yo qué sé, la soledad, el miedo a la muerte, el miedo al paso del tiempo. Él comentaba cosas más concretas, tipo las cucarachas en su caso, pero al final, ¿por qué? ¿Por qué nos da miedo eso? ¿Y por qué en el cine terror se repiten tantas veces los mismos tropos? Los mismos elementos de, yo qué sé, la muñeca diabólica esta del Averno, las monjas que están por todos lados, que están ya todos los conventos llenos de monjas diabólicas, que es una cosa extraña. ¿Por qué crees tú, Alfredo, persona más versada en esto, que esos tropos dan tanto miedo y son tan recurrentes? ¿Y por qué algunos dan miedo y por qué si algo queremos verlo? Son muchas preguntas, pero siempre me planteo la verdad. ¿Por qué? Pues es una buena cuestión. Tampoco te creas tú que sabría resolvértelo o sabría decirte una respuesta 100% segura. Yo creo que lo que a la mayoría de gente, yo creo que lo que más miedo le da siempre es algo en lo que ellos crean y que tengan muy presente en su vida. Mm, Eso nos da mucho miedo, porque hay gente que le da mucho miedo a las pelis de fantasmas, por ejemplo. mm, Que yo digo, pues a ver, digo, a mí que me dé miedo Halloween, pues tiene un poco de sentido, porque es que es posible que a mi vecino de enfrente se le vaya la olla un día y venga con un cuchillo y me quiera matar porque se ha levantado, yo qué sé, porque ha oído el gallo a las 6 de la mañana y se ha levantado de mala pata. Digo, pues esto para mí es más realista que mm, le vaya a la pista. En cambio, hay otras personas que eso no le da miedo que le aparezca un fantasma arriba de la cama, ¿no? Y mm, entonces, pero es porque luego hablas con ellos y es que creen en los fantasmas, creen en eso. Claro, les da miedo porque eso lo ven como posible, lo ven como que se puede dar. Entonces yo creo que al final un poco el miedo viene por qué creemos nosotros, qué nos desagrada y qué creemos que va a pasar. Entonces al final creo que va en ese sentido. Porque es lo que tú dices, al final el miedo eso, a la muerte, el miedo a perder un ser querido, el miedo a la soledad, hay muchos tipos de miedo y hay muchas películas que no están catalogadas ni clasificadas dentro de cine de terror y son terroríficas, claro. porque hablan de esos temas, Mm, hablan de enfermedades terminales. A mí eso me da pánico, mm, me da pánico y eso es terror. En cambio, en cine eso lo catalogamos como un drama, porque eso es como algo que puede pasar en la vida real.
cambio, el terror es como algo más, ¿no? Ya hablamos de cine de género, de fantástico, ¿no? Parece que hablamos de cosas que no pueden suceder. Mm, Y un poco el terror elevado lo que yo creo que busca es llevar esos miedos al terreno, ¿no? A lo terrenal, ¿no? A que pisen tierra. Y por eso hay una parte del aficionado al cine de terror que le gusta todas estas películas de la 24 que he comentado antes, porque tratan temas pues, muy cotidianos. No sé, yo creo que depende un poco de eso, de lo que crea cada uno, al final es lo que le da miedo. mm. Porque otra explicación, tampoco he leído yo mucho sobre eso, sobre el tema de qué nos da miedo. Hay gente que se pone el exorcista y se mea de risa. Y, ¡buah! Y se pone y se ríe a carcajadas. Y yo la estoy viendo y los tengo aquí. O sea, que Claro. es que de cada uno, ¿no? De qué nos da miedo a cada uno en nuestra situación. Mm. Y ahí, pues, Aunque un momento, mucha hay que posibilidad. hacer un paréntesis porque ahí sí que estoy de acuerdo, evidentemente, pero luego de repente ves la monja, ves el típico muñeco diabólico. Claro, yo pienso en terrores que yo tengo en mi vida particular y yo pienso en una monja en mi vida. Es más, la primera monja que vi físicamente en mi vida fue hace un mes en Elche, en la catedral. Entonces, y entiendo que mucha gente será así, que las monjas no están por la calle y no es un miedo que tenga la gente, y los muñecos diabólicos mucho menos. Entonces, siempre me planteo eso, porque yo diría que también puede dar terror en cierto modo la subversión de la inocencia. Tiene algo así como el payaso. Coger algo que es lo más inocente que hay en tu vida y subvertirlo para que sea diabólico, algo que sea malo. Y eso de algún modo consigue generar terror, que es como lo opuesto a lo que hemos comentado de lo que da miedo de por sí. Es como paradójico incluso, no sé muy bien qué pasa en la cabeza humana, que es tan compleja ella. Sí. Pero Uf, esto ya nos metemos el terreno de la psicología, ¿eh? Porque es verdad Sí, que es algo que yo tampoco lo entiendo, no lo sé, no lo sé. si algún día Ya sí, tenemos te que digo, traer aquí a Freud al programa. cuando vimos la última peli, hicieron un díptico de películas de It, Mm, del libro de Stephen King hace unos años. mm, Y de hecho, en la segunda parte, el prólogo, es una escena que el payaso Pennywise aparece poquísimo mm, y se relata una escena de una agresión homófoba que tienen una pareja de chicos que van dando por una feria y tal. mm. Pues esa escena era terrorífica. O sea, es una escena terrorífica. Y el payaso apenas sale. O sea, y no sale. Es decir, ¿sabes? Que igual la gente, yo creo que la mayoría de gente que la estuvo viendo estaba esperando que saliera el payaso y lo que luego les da miedo es cuando aparece el payaso con una boca así enorme y los dientes y tal. Pero para mí esa escena, ¡buah! Era terrorífica. Entonces, es eso, me pasa como a ti. Hay veces que no entiendo cómo esas cosas no nos dan miedo, ¿no? Mm, No sé. sí, o sea, en la línea de que lo que estabas diciendo, al final yo creo que el miedo es eso, muy subjetivo, ¿no? Al Mm, final depende de cada persona. Por ejemplo, en mi caso, el miedo que has dicho, ese miedo abstracto de la muerte, de enfermedades súper débiles. A mí, por ejemplo, también me afecta mucho la muerte de los perros. O sea, no sé por qué, pero me mm, afectan muchísimo. Algo que mm, no llevo bien. Pero sí, al final, yo creo que es también lo que nos parece real, ¿no? A mí, cuando veo una película de terror y pone basado en hechos reales, es como en sí. plan, hostia, a ver, a ver qué pasa. Eso también, quiero o no, me pasa. Y bueno, sí, un poco eso, ¿no? Que al final, pues bueno, uno tendrá el miedo a ese abstracto y otro a lo mejor el miedo a lo físico, ¿no? A cosas más triviales, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Si se levanta mal el vecino y viene a clavar un cuchillo. Bueno, mm. Sí. Espero que no Y pase, pero... esperemos que no, sí, esperemos que no. Al final es todo la vida muy, muy volátil, todo puede cambiar mucho en muy poco tiempo. Y a ver, visto esto, el cine siempre ha sido una cuestión, así como todo lo audiovisual y todo lo visual en general, muy complejo en la sociedad porque te puede dar pie a cambios de opiniones o la economía, muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, no es algo puramente, no es cine, pero por ejemplo, bueno, sí, voy a poner un ejemplo de cine. El mayor aumento que ha habido en la historia del turismo del país de Kazajstán fue con la peli de Borat. Cuando, un dato, el mayor aumento del turismo que hubo recientemente en Puerto Rico fue por el Despacito, que no es cine, pero es otro elemento cultural audiovisual.
Entonces, se ve como todo lo audiovisual en la sociedad cala muchísimo. Y eso inevitablemente ha llevado en la historia a ciertas manipulaciones y ciertas influencias políticas. Por ejemplo, Disney en sus orígenes tiene algunas cosillas con los judíos, con la Segunda Guerra Mundial y tal, que se ven muy claramente que tienen un fuerte carácter político. Y el cine al final siempre ha tenido, así como todos los artes, una relación fuerte con este tipo de ámbitos. Y también otro punto relevante con esto es evidentemente quién financia las películas. Es decir, qué intereses pueden haber detrás de eso, qué mensajes se pueden querer dar. Vosotros, el cine hoy en día lo veis más independiente que antes, menos independiente. ¿Quién debe financiarlo? Si el Estado, si empresas privadas. ¿Esto cómo lo veis? Así, cuñadeando un poco, como decía yo al principio. Bueno, Dale, a Pablo. ver, yo creo que, a ver, al final es lo que tú dices, ¿no? Que dirige siempre, o sea, sabes por dónde cojea, ¿no? Siempre las típicas películas de guerra y tal, los americanos siempre son los buenos y los demás son los malos, los rusos normalmente suelen ser los malos y viceversa. Entonces al final yo creo que a lo mejor una empresa privada, pues al final sería lo ideal, ¿no? Pero claro, al final hacer una película así cuesta muchísimo dinero, barbaridades de dinero y financiar una película así, pues al final tienen que ser o empresas privadas muy y que no tengan mucho sesgo hacia según qué cosa y yo creo que sería lo ideal, pero difícil. No sé qué piensas tú, Alfredo. Pues sí, un poco parecido, la verdad, porque ahora mismo, sobre todo, desde el auge que tuvo la televisión hace unos años, que hubo un boom de series de televisión y la verdad que muchas productoras y muchos actores y actrices más en productos televisivos que en cine. No es porque la Marvel o Disney lo esté monopolizando todo, pero sí que es verdad que el tipo de cine que nos llega cada vez es más homogéneo. Eh, Cuesta mucho que haya una propuesta arriesgada con un presupuesto mínimamente alto, tampoco mucho, pero no sé, la última que me viene a la cabeza, por ejemplo, en el 2015, la cuarta entrega de Mad Max, Furia en la carretera, blockbuster, pero era un blockbuster de autor, era un blockbuster diferente, era un blockbuster arriesgado, chulísimo, pero arriesgado. Y eso cada vez cuesta más verlo. Casi todas las pelis, lo que hemos comentado, siguen el mismo patrón, y yo creo que no sé si responde, un poco lo que comentaba Daniel, ¿no? A intereses políticos o no, pero sí que responde a que ahora vivimos en el mundo algoritmo, ¿no? Es decir, yo sé, a ver, tú como espectador, ¿qué es lo que esperas de mi producto? ¿Esperas que ocurra esto, esto, esto y esto? Venga, pues te lo voy a dar tal cual. Entonces, el factor sorpresa no está, todo es muy políticamente correcto, no hay, no sé, yo hay veces que veo películas y digo, si es que no tiene nada que diga, uy, esto es diferente, o mira, lo que han hecho aquí, está todo como muy plano. Y ya te digo, no sé a qué intereses responde, pero sí que es cierto que además después de la pandemia, ha ido más al alza todavía. O sea, es productos muy homogéneos. Todos me parece que son iguales. Y luego, pues, ¿quién pone el dinero ahí? Pues al final, pues, no sé, me imagino que la virtud igual está en un mix, ¿no? Que hayan por una parte empresas privadas y por otra parte también desde el sector público, ¿no? Que vayan ayudando ahí, subvencionando para que se vayan haciendo películas. Pero es como de películas con subvenciones públicas hay truños que dices, pero ¿en qué momento le han dado dinero para hacer esto? Y otras películas muy buenas. Y Yeah. en el sector privado también. Lo que pasa es que siempre nos duele más el público, porque como es el dinero nuestro, Claro. pues no, lo que te gastas tú con tu dinero siempre te duele un poco más. Pero bueno, imagino que tiene que haber un poco de todo. Pero sí que es cierto que yo veo que cada vez cuesta más encontrar películas diferentes. Un poco lo que hablaba antes de la polarización, el hecho de que encuentras películas o en las que se han gastado muchísimo dinero o pelis en las que se gastan poquísimo dinero. Ya no hay películas de presupuesto intermedio que siempre daban pie a arriesgarse, a llegar a otro tipo de público. Porque se habían gastado más dinero, pero tampoco tanto como que si fuera un fracaso no le dolería tanto al estudio. Entonces, esas películas se están perdiendo.
me da la impresión de que ese tipo de cine ahora está relegado a la televisión. Y tú Claro. ahora te pones a ver series de televisión en HBO o en Showtime o en Amazon Prime y ahí ves ese tipo de propuestas que antes llegaban a los cines y que ahora ya en los cines ya no se ven. Mm. Ahora a lo mejor vemos alguna en noviembre, diciembre, de cara a los Oscars y a los premios, pues igual se estrena alguna, pero Mm. poquita cosa, poca cosa. Y voy a leer un Sí. momento el chat. Alpuro82 dice: Ahora se busca lo inmediato, aquello que no haga pensar demasiado, todo explícito y encima metrajes extremadamente largos. ¿Se pueden Mm. contar unas historias sin metrajes largos y sin filtros azules que nos manipulen? En primer lugar, relación con lo que hablábamos de todo el tema este del cine, si varía o no, quién lo financia, el tema político. Yo personalmente, el tema de que el cine sea tan homogéneo hoy en día, lo veo sobre todo en un factor económico. Y a ver, cuando algo implica un gasto de dinero enormérrimo, como es el caso, implica que esto tengan que meter a muchos inversores y tengan que entrar una junta que decida lo que se busca para hacer un producto que sea rentable. Y una firma de inversores, por lo general, no busca un producto que te puede dar o un más 100% o un menos 100%. Busca un producto que te pueda dar más 5%, más 5%, más 5% durante mucho tiempo. Por ejemplo, la bolsa funciona así muchas veces, que invierte en, yo que sé, SP 500 más 10% anual durante X tiempo y de locos. No quieren esas variaciones muy bestias. Por ejemplo, cuando Elon Musk, el CEO de Tesla, empezó a poner tweets raros, no sé qué, de aparecer con Joe Rogan fumándose un porro en directo y eso bajó las acciones un 20% en 2 días, ahí la gente empezó a decir: oye, Elon, vete de la empresa, vete de la activa. Porque no quieren esas variaciones, no quieren ese tipo de fluctuaciones de mercado muy grandes. Y eso lo que hace es disuadir el riesgo. Es decir, lo que vemos en empresas grandes, tanto en cine como en otros sectores, es que no se arriesgan porque no les merece la pena. Es decir, una rentabilidad más modesta, pero constante en el tiempo. Eso ocurre en videojuegos también, por ejemplo, que hay muchísimos clónicos, por ejemplo, Call of Duty, que son prácticamente todos lo mismo. Y, por ejemplo, puedes ver en coches que tampoco van a hacer de repente un coche muy extraño, hay un formato establecido y ya lo van repitiendo. Y al final es una cuestión que se mantiene ahí. Y siempre tiene que haber, fuera de ese centro, digamos, de empresas, gente en los márgenes que vaya innovando, porque si no eso se queda estancado. Y lo que suele ocurrir es que eventualmente los márgenes van ganando relevancia y pueden plantar cada vez empresas grandes que estaban en el centro y tal vez meterse ellas en el centro y luego romperse y que siga el ciclo perpetuamente. Por ejemplo, es el caso, yo que sé, con Netflix o típica empresa de garaje que empieza en un sitio de California con Mm. dos, tres amigos y luego consiguen destronar una empresa enormérrima para luego ser ellos la empresa enormérrima y que se mantengan en lo mismo, no cambien nunca, y llegue otra empresa que los sustituya. Yo lo veo eso, que al final el cine, como es un negocio y hoy en día cada vez más, a haber inversores que están metidos en ello, no quieren tanto riesgo y no quieren arriesgarse, lo cual al cine como arte le hace daño, pero como negocio lo beneficia bastante, cosa que lo veo trágico, como persona que le gusta el arte, pero claro, al final, ¿qué vas a hacer si es lo que al final ocurre? Y en relación con el tema de subvenciones, yo cuento sobre todo por el caso de, parece que fue, diría que fue Eduardo Casanova, que comentó que para el cine español hacían falta subvenciones y tal. Y claro, aquí se plantea una cuestión de debate, y es que, claro, yo pienso que el cine, en general, sea cutre, menos cutre, sea bueno, no sé qué, tiene que ser financiado por la gente que lo ve. Es decir, si yo voy a ver una película, la estoy financiando y le doy mi aprobado, por así decirlo, pagando el ticket para ir a verla, o comprando merchandising sobre la película. Pero creo que una película se haga con presupuesto público, sin ningún tipo de rendición de cuentas, y que no se financie con la gente que la ve, me parece, vamos, del todo indeseable. Porque es cierto que las películas que comentamos, que son más negocio que película, pues sí, sí que es cierto que es una pena que se mantengan en sus 13 y no cambien prácticamente nada, pero oye, la gente lo consume, la gente lo financia. Si en algún momento hacen algo tan escandalosamente malo que la gente no va, pues van a perder dinero y van a tener que cambiar. Entonces yo pienso que el cine con empresas puede ir cambiando lenta pero inexorablemente, pero con el tema público veo ese problema de si la película no tiene que rendir cuentas ante nadie, pues venga, vamos a gastar aquí como queramos, vamos a hacer lo que queramos y no tiene que hacer nada que le gusta a nadie. Lo cual puede dar pie a películas que puedan ser bastante malas. También eran buenas, evidentemente, pero también pueden ser malas. Y en cuanto al tema de contar una historia sin metrajes largos y con filtros azules, pues yo creo que sí que se pueden contar historias muy buenas sin filtros azules y sin metrajes largos. Yo, de hecho, las pelis que son muy largas, muy, muy, muy largas, me dan pereza directamente.
yo que sé, una película de 7 horas, por favor, déjame en paz, déjame hacer otras cosas. Yo soy más, de hecho, de películas muy cortas, lo mismo con series, pero que sean intensas, me cuenten un mensaje y poco más. Y el filtro azul, pues bueno, si quieren ponerlo adelante, yo tampoco voy a ser yo quien con los filtros. Eso sí, los filtros, que el amarillo para México sea siempre, por favor, que lo quiten porque ya es un poco cansino. Pero esa es mi opinión sobre el tema este de lo que hemos comentado, de la financiación y por qué ocurre esto y los filtros azules. A ver qué pensáis vosotros. Sí, a ver, que decía de eso, pues que siempre se está repitiendo el mismo patrón. Por ejemplo, ves Marvel, ¿no? Y Marvel, las últimas películas son súper espectaculares, eso me encantan y tal, pero esas no se salen de la línea, van a lo seguro y van, pues bueno, porque al final es como ha dicho también Dani, es un factor económico súper importante. Y al final, el hecho de que, por ejemplo, esté HBO, Netflix o Amazon Prime y tal, hacen que puedan surgir esas propuestas, ¿no? Que a veces son un poco, salen de lo normal, por ejemplo, Black Mirror también, su día cuando salió, y otras muchas películas pues hacen bueno, que digas, ostras, mira, esto no lo había visto yo y me parece súper interesante cómo lo ha enfocado y tal. Y lo de la duración de las películas, eso sí que es verdad, porque parece ser que todas las películas ahora mismo tienen que durar 2 horas mínimo. Yo me acuerdo, bueno, la última película larga que he visto fue la de Batman, la que salía Robert Pattinson. Y, hostia, cuando vi que duraba 3 horas, dije, hostia, luego, a ver, tenía sus cosas la película y tal, y más o menos no se me hizo larga, pero es eso, que al final también el hecho de optar por algo que sea a lo mejor un poco más corto, que dure 1 hora y media o algo así, pero que sea intenso, que te transmita muchas cosas, es al final como, no sé, como prefiero que dure menos, pero que me aporte más cosas, que a lo mejor que me metas 1 hora más ahí y yo qué sé, ¿sabes? Que, no sé, no es lo que opino. Yo sobre el tema de que me ha venido a la mente una frase y con el tema de la duración de las películas que siempre dice que con menos culo también se caga, ¿no? Entonces, esto lo dice siempre y me hace mucha gracia. Siempre me acuerdo cuando veo una película de 2 horas y media que digo, pero ¿realmente necesitabas 2 horas y media para contarme esto? ¿No? Y además el otro día, también hablándolo con un amigo, comentábamos que la tendencia está cambiando. Es decir, antes lo que se hacía era recortar la peli. Si te llegaba el productor turno y te iba cortando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y convertía una película de 2 horas y 10 en una peli de 1 hora 40. Y ahora tenemos justo lo contrario. Es decir, ahora parece que lo que tenemos es relleno, 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 porque tengo que llegar a las 2 horas, porque hay gente que paga 7 euros de entrada al cine y tiene que estar sentado 2 horas viendo la película. Aunque me cuentes lo mismo en media hora, pero tiene que estar 2 horas ahí sentado. Y eso es un poco un cambio de tendencia que ha habido ahora. No sé si a lo mejor también por Netflix y por el tema de las series, que yo también en Netflix también es verdad que muchas series que la veo que de 10 episodios que tiene una temporada, si lo haces en 4 o en 5, va genial. Y hay episodios ahí de relleno y de relleno y de relleno. Y pasa con lo de Dani, ¿no? Que digo, a ver, que es tiempo de mi vida que estoy aquí, Claro. ¿no? Gastando. Y un poco pues lo que comentaba. Yo por eso siempre, ya que estoy aquí con vosotros, recomiendo las películas de John Carpenter. Poneos a siempre ver, cuando no sepáis qué ver de cine de terror, John Carpenter. Películas de terror de 1 hora y media, westerns, porque a él le encantan los westerns y tienen mucho aroma al cine de Howard Hawks y todo eso. Y son pelis de terror buenísimas y en 1 hora y media, 1 hora 40, las finiquitas. Y te cuenta más que otras de 2 horas y media. Y luego comentar un poco lo del tema de pues, lo del tema de las subvenciones, que estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Daniel, que eso habría que hayan auditorías o no sé, regularlo de alguna manera. Y claro, yo entiendo la base positiva, es decir, entiendo que es porque el Estado tiene que ayudar a que se cree cultura, ¿no? Que se cree cultura patria. Y está muy bien. Claro, pero ahí ya entramos en quién decide quién debe dirigir esa película, qué tiene que contar, qué tipo, ¿no? de cine va a llegar, si es más o no, o un poco hay un tema yo espinoso, porque por un lado la iniciativa me parece muy buena, claro, es que tenemos que promocionar nuestro cine y tenemos que dar dinero, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto eso luego, si no tienes que rendir cuentas? ¿O qué pasa si luego la película no la ve nadie, pero es una película muy buena? Eso también puede pasar.
por ¿Qué supuesto. hacemos ahí? Claro, ha dirigido algo muy bueno, pero que la gente no ha ido a verlo. Claro, luego es porque a veces que tampoco se hacen buenas promociones, eso también es verdad, que a veces que no se promocionan las películas que hacemos aquí. Y ahí entras pues en una dinámica que es verdad que como yo creo que es muy difícil señalar a un culpable, pues al final, Hmm. pues no hay responsabilidad, no hay responsable. Y ya te digo, estando de acuerdo en el hecho de que yo creo que sí que es positivo que se dé dinero para que se haga cine con nuestro sello. Con nuestro Hmm. sello. Más aparte luego el que las entidades privadas quieran hacer. Sí, evidentemente. Aunque al final creo yo que, a ver, el filtro del público es al final el que más determina el cine y el que más llega a dar pie a un formato u otro. Es decir, el público por lo general en el cine no sabe muy bien lo que está viendo. O sea, se entretiene, no se entretiene, tal, y tiene sensación más bien en general sobre la película. Pero al final es un indicativo al menos de que la película a alguien hace disfrutar, lo cual ya es algo positivo. Pero Sí. si no tienes ni ese filtro, ya es como, no sé, puedes poner una película que sea un señor comiendo tortilla y dejarlo ahí y ya está. Claro, y si no hay filtro, pues oye, pues bien recibido sea. En cuanto al Sí. tema de las películas estas súper largas y con este tipo de cosas, también es una tendencia, diría yo, muy general durante estos años de números grandes. Vamos a poner números gigantescos, elefantiásicos, todos grandes que se puedan. Esto lo veo también, por ejemplo, en el videojuego. En el videojuego ocurre muchísimo, de yo qué sé, por ejemplo, a ver, un videojuego por lo general busca narrarte una historia, un poco tipo cine, pero con mayor interactividad. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, te ponen ciertos diálogos que te dan pie a ir deducciones, ciertos planos en cinemáticas. Es un poco, pues como el cine, pero más interactivo, como digo. ¿Y qué Sí. ocurre hoy en día, sobre todo? Que igual te ponen un mundo abierto, gigantesco, de 7.000 kilómetros, pero vacío por completo. Pero oye, pero son 7.000 kilómetros de desierto, pero 7.000 kilómetros. Entonces, claro, ya únicamente por el hecho de poner tales cifras, mucha gente se siente atraída hacia ese tipo de mundos. Y en el cine ocurre lo mismo. Ya al parecer, mostrar que la película tiene una duración que es unos números muy grandes, ya eso a la gente lo atrae. Cosa que puede que sea lo que lleva a esta tendencia, que a mí, como digo, no me gusta nada. Sobre todo a mí en series, es que yo veo una serie de 12 temporadas, no puedo. Es que me niego a verlo, porque eso implica a lo mejor estar 100 horas delante de la pantalla y es como que tengo que hacer otras cosas. Además de que hay cosas mucho más que pueden narrarte mucho más en menos tiempo. O sea, mira, por ejemplo, aquí no lo tengo ahora mismo a mano, pero bueno, a ver, por ejemplo, este libro de Santiago Posteguillo, Africanus. Me puedo leer la saga completa, que es igual, te da Netflix para hacer 10 series en una semana. O sea, puedo ver mucho más historia, mucho más contenido en menos tiempo, con otros formatos, y joder, Claro. me cuentas la historia. No hace falta esta cosa de cosas súper largas. Si hace falta y está bien, yo puedo disfrutarlo perfectamente. Pero, Mm. oye, tampoco hace falta hacer aquí cosas infinitas. Dicho esto, podemos aquí mantener un poquito del tema, pero también creo que puede ser curioso hablar sobre un tema que hemos tocado antes, que es en el cine, la evolución artística y la corrección política y cómo esto puede estar tocando ciertos ámbitos o ciertos formatos. Al final el cine, como hemos comentado antes, siempre está atravesado, como todo arte, por su contexto, por la política de su época y por la sensibilidad hacia ciertos tipos de personajes, o de formatos, o ese tipo de cosas. Y por ejemplo, obras que hace unos años hubiesen sido consideradas como totalmente normales, hoy en día son un esperpento. Y por ejemplo, se ve, como lo que antes comentamos de Disney. Disney en los años 20, si hoy en día lo ves, bueno, mejor no verlo como concepto. Eso, o también yo que sé, escritores que tenían ideales un poco tal, que hoy en día son han sido muy importantes, pero que hoy en día serían en Twitter cancelados. Por ejemplo, no sé si sabéis cómo se llama el gato de Lovecraft, pero la palabra no puedo decirla, porque es la, Ay, la N palabra, el gato se llamaba, porque el señor al parecer le hacía mucha gracia y claro, eso hoy en día estaría un poquito regular. Entonces, yo os planteo, en primer lugar, el tema de la muerte del autor, ¿no? Em, ¿Vosotros consideráis que si un autor de una obra no es moralmente correcto, hay que desecharlo y únicamente tomar su obra o ya no consumirla? ¿O os da igual o esto cómo lo veis?
Bueno, me recuerda un poco también lo de la muerte del autor. Al final, yo pienso que hay que juzgar la obra tal y como es. Participe, pues bueno, sea más moralmente aceptable o no. Por ejemplo, me recuerda mucho en la serie de House of Cards, el protagonista. A ver, no la he visto, pero sí que he escuchado pues que hasta metido en escándalos, la sacaron de la serie y tal. Yo ya cuando la vea ya juzgaré, ¿no? Pero bueno, dicen que es muy buen actor y todo y tal, pero bueno, al final, pues bueno, ha tomado ahí unas decisiones pues que le han hecho. Entonces al final yo pienso que hay que separarlo, aunque sea difícil en ocasiones separar un poco lo personal de lo profesional. No sé, ¿cómo lo veis? Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que cada vez que es difícil, porque yo creo que a veces también depende del tema, si nos toca más de cerca o no, si somos más permisivos con un determinado tema o no, pero al final yo creo que el objetivo es intentar separar siempre la obra del autor, porque, no sé, Hitchcock era un machista y trataba a las actrices fatal, pero yo no puedo negar que Psicosis es una obra maestra. O Vértigo. Es que eso no lo puedo negar. Por muy repugnante que me pareciera luego como persona ese director. Pero es que eso no está ahí y no lo puedo negar. Y ahora yo creo que también, sobre todo en Estados Unidos, que se está llevando a cabo lo que llaman ellos, ¿no? La cultura, Mm. ¿no? Entonces, claro, ahí ya entramos en qué ha hecho cada persona, está juzgada, no, está condenada, está en un juicio, ¿sabes? Es decir, ahí entramos en una serie de valores que cada uno le parecerán, pues como todo este escándalo, por ejemplo, que hubo con el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Hay gente que está con Amber Heard, hay gente que estaba con Johnny Depp, pues luego hay una condena, pero luego había otra condena previa. Es decir, al final, ¿qué? Me va a dejar de gustar Piratas del Caribe porque Johnny Depp, pues, no sé, igual ahora me pongo a verla y la veo diferente, porque si no, o porque digo, ay, que este actor ya no me cae bien o lo que sea. Pero la película yo la seguiría recomendando porque es una película muy divertida, es una película muy disfrutable. Y eso yo de ahí no lo puedo. Y con Kevin Spacey, que comentaba Jorge, pasa un poco lo mismo. Es decir, House of Cards, serie muy buena, independientemente de que el actor hiciera X cosas en el terreno personal, ¿no? Y luego ya está lo que cada productora luego quiera, cómo quiera actuar con el actor o el director de turno, pero lógicamente tenemos que tener en cuenta que aunque haya un autor detrás de una obra, al final los jefes son los que ponen el dinero y eso es los productores son los que mandan y la productora es la que manda. Entonces ellos es su película porque la están pagando ellos. Entonces yo te pago a Dani para que Dani me haga la película y que él tome decisiones y tal, pero si yo tengo que despedir a Dani, yo soy el único que lo puede hacer, porque soy el que le está pagando a él. Entonces, al final funciona así. Y bueno, y un poco pues eso es lo que pienso, lo de separar la obra y el autor. Pero ya digo, es una cosa que yo creo que también va en la sensibilidad de cada uno. A lo mejor luego hablamos de un tema de, yo qué sé, estamos hablando de una violación, por ejemplo, y con ese tema somos súper tal, y ya es que al actor a lo mejor ya no puedo ni verlo, ¿sabes? Es decir, ya la película digo, Sí, es que no sí. la quiero ver, porque ya me cae fatal. Claro. Totalmente de No sé. acuerdo. Y sobre todo pienso Sí, que debe de haber en todo tipo de cosas, sobre todo en la historia, una memoria. Por ejemplo, mucha gente que ya ve una obra de un autor que no le gusta su forma de ser o lo que sea y ya no lo lee. Y ya pues esto no existe. O por ejemplo también, esto me comentó en un podcast anterior Juan Antonio, un chico que es de esta carrera, escritor, que en Canadá hicieron quemas de un libro de Tintín. Al parecer Tintín va al Congo, algo por el estilo. Que sea un libro posiblemente racista más no poder, pero oye, yo eso de quemar libros, pues, yo se lo dejo a la Inquisición y a los nazis. Yo ahí no entro, porque pienso que tiene que haber una memoria acerca de esas obras. Y aunque esa obra pueda ser racista, machista o lo que sea, si tuvo su impacto, hay que entenderlo. O sea, yo por ejemplo, como persona que gusta de historia y como historiador en proyecto que soy, tengo que leer textos a veces que son una aberración. Yo qué sé, por ejemplo, si te pones a leer textos sumerios o cosas por el estilo, pues flipas de lo que te puedes encontrar ahí. Por O ponte a ejemplo, leer filósofos, ponte a leer a Aristóteles, ponte a leer a Nietzsche. Madre mía, sueltan cada perlita que te quedas, no, sí, que sí. Si es que machista, que dices, Dios mío de mi vida, lo que dicen de y hecho, qué hacemos.
De hecho, hace poco me leí el Enquirindión de Epicteto y bien así, también con referencias de... No sé en concreto qué era, pero como la mujer así que es vanidosa, que no sé qué, que ya, por ejemplo, Marco Aurelio emplea muchísimo afeminado o lo femenino como algo peyorativo, que es como, señor, basta. Entonces, sus ideas pueden ser relevantes y muy interesantes, pero claro, hay que tener su contexto y ver que es una forma de entender la sociedad de la época. Porque si dice afeminado como algo negativo, eso tiene un sentido. Un sentido en ese caso, pues más bien patriarcal. Pero que ya te indica algo de qué se considera cada palabra en cada época y de cómo evoluciona. Es decir, el lenguaje no es algo inocente. Por ejemplo, la palabra rey en sumerio, me parece que es lugal, también significa Dios. Esto no es algo aleatorio, evidentemente. Entonces hay que ver esa evolución y el arte, aunque sea arte aberrante con personajes muy malvados, te puede valer para conocer visiones de la época y para tener una memoria de lo que ha sido nuestra historia. Por eso veo que hay mucha gente que esto lo ignora y que pasa a esto, a quemar el libro, desecharlo y ya está. Y también lo que comentas tú de juicios públicos, veo otro punto muy relevante, y es que también se dan estos juicios paralelos, cada dos por tres, iba a decir con la media, con los medios de comunicación, que son también bastante, creo yo, aberrantes, porque eso de sin condena, sea el juicio que sea, ya con una acusación o con lo que sea, empezar a elucubrar, creo que es algo bastante irresponsable. Es decir, si por ejemplo, también ocurrió con Plácido Domingo, que al final diría que fue absuelto, si al final a un tipo lo han condenado por violación o por lo que sea, me parece correcto que aparezca en los medios y tal, pero que aún sin sentencia clara sobre esto, ya estés con la mosca en televisión para ganar likes y ganar dinero, me parece irresponsable y me parece, vamos, puede hacer un daño a la imagen de las personas muy grande. Yo creo que sea justo para un actor, para un director, para quien sea, eh, este daño que se puede hacer a su imagen pública. Por ejemplo, esto lo hablé con mi padre hoy precisamente, que es abogado y entiende bastante el tema de leyes, y también le parece esto bastante aberrante. Esto, el tema de los juicios en general, ¿cómo lo veis? ¿Debería ser algo más privado? ¿O ya está bien que públicamente se comente previo a la sentencia? ¿O cómo debería de articularse este tipo de cosas? A ver, con el juicio de Johnny Depp, yo creo que, igual estoy equivocado, pero bueno, decidieron televisarlo pues para ver exactamente lo que pasaba, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que es una lástima, por ejemplo, que antes de que se hubiera una sentencia y tal, Disney dijera, mira, oye, del Caribe tú ya no vas a hacer más películas. Y muchas marcas lo abandonaron, o sea, bueno, lo abandonaron, pues cesaron su contrato, a excepción de Dior o alguna más. Y, a ver, pues que si deben ser más privados y... es que lucubrar, lo que has dicho tú, me ha gustado esa palabra, es como que daña la imagen también del autor, ¿no? Porque al final a Johnny Depp se le trataba de machista, que si no sé qué. Lo que todo eso hace es que pues muchos productores a lo mejor por miedo a decir, oye, si meto a Johnny Depp en la próxima película, igual no sé. Entonces, al final también lo que has dicho antes también de la memoria histórica, que a ver, pues hay muchos autores aberrantes y gente que dice muchísimas barbaridades, pero al final tenemos que comprenderlo en su contexto y a ver cómo más o menos se mueve la época. Y además lo que comentaba Daniel, también ocurrió algo parecido creo que fue con Lo que el viento se llevó, que también creo que querían censurar algunas partes en una de las plataformas en las que la iban a subir porque consideraban que era racista, ¿no? Algunas de las escenas de la película. Mm. Y es como, madre mía, pero ¿cómo vas a cambiar una película porque hay escenas que consideres racistas? Pero es una cosa un poco de loco, no sé. Que hay veces que con esto de la corrección política se nos está yendo un poco de las manos. Corrección política en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la Totalmente, expresión. totalmente. Y es un poco parecido a lo que, bueno, lo de quemar libros ya es que eso me parece, me parece una barbaridad. Una barbaridad. Parece lo que, vamos, una locura. Y sí, y en cuanto al tema un poco de los juicios, pues al final los medios de comunicación, eso, se nutren del sensacionalismo, de intentar, ¿no? Elucubrar ahí, vamos a usar esa palabra que nos ha gustado, elucubrar sobre, ¿no? Sobre cosas oscuras que hay por ahí atrás y al final, pues lo que hemos dicho, las productoras no quieren
que se dañe la imagen de su producto y entonces pues ya está. Lo más rápido es, bueno, esto se va a televisar, se va a dañar la imagen, por si acaso yo ya no lo contrato, me busco otro porque habrá otro actor que también pueda participar, también famoso, al que pagarle no sé cuántos millones para que participe en la película y ya está, ¿no? Y yo me desmarco de eso. Y a mí, en el caso particular ese de Johnny Depp y Amber Heard, me hace gracia que unos años antes él hubiese sido condenado por malos tratos, pero eso parece que se obvió. Es decir, a él se le condenó por malos tratos, eso se queda tal, y luego que ha sido súper mediático, ¿no? Parece que es el único que ha habido y en cambio dices, pero vamos a ver, ¿cómo tienes tanta sensibilidad, ¿no? Estás tan sensibilizado con este juicio y un año antes a esta persona la condenan por malos tratos y no te sensibilizas, no sé. Es como una cosa muy extraña, ¿no? Que es un poco lo que habla. Parece que son los medios los que van marcando los tiempos, los que promocionan algo y otras cosas las esconden. No sé, hay una cosa ahí un poco rara y extraña que no sé cómo funciona. Y al final es un poco el tema de la imagen. Al final lo que no quieren es que dañe su imagen, porque ahora pues, los boicots en Twitter y en redes sociales al parecer son muy potentes, aunque luego yo no veo que se reflejen en los números, porque también veo en Twitter que ponen a parir la última peli de Santiago Segura y luego veo que está el número 1, lleva 3 o 4 semanas en la taquilla de España. Y digo, madre mía, si no paran de ponerla a caer de un burro. Y luego, claro, Twitter al final a lo mejor son 500 personas las que la están poniendo a caer de un burro y luego van a verla 800.000. Sí. No sé, También un entra poco ahí los pocos cómo que funciona hayan, esto. cuánto ruido hagan. Que si son pocos, pero ladran mucho, eso le Exactamente. puede generar una buena cámara de eco ahí y que eso te genere no una repercusión real, pero sí una que aparenta ser real. Al final, Exacto. el tema de las apariencias y el ser es complicado, porque siempre se da esa cuestión de lo que aparenta, lo que se muestra en los medios y lo que realmente ocurre. Hay una frase de Mm, Maquiavelo que a mí me encanta, que es, todos ven lo que aparentas ser, pero pocos experimentan lo que realmente eres. Entonces, todos vemos lo que aparenta ser, por ejemplo, de Johnny Depp, pero pocos experimentamos lo que realmente eso fue, sus relaciones o con lo que fuere. Y eso ocurre al final con todo lo que podemos llegar a ver, porque tiene un filtro de por medio, que es la televisión, y te puede narrar una cosa de forma muy, muy viciada. Por ejemplo, te poco comentamos en podcast el tema este de Ferreras que hubo con Podemos, de la noticia como se contó en su momento, que sabiendo que era muy poco fiable la reportaron y tal. Entonces, siempre puede darse ese filtro. Y el tema de la corrección política, también hay otra tendencia muy reciente, con el tema de la raza que hemos comentado, solo que esta me parece bastante más... A mí personalmente me fastidia bastante más, como persona que me encanta la historia, que es coger historias que a priori no tienen una diversidad e impostársela porque sí. Por ejemplo, el día 22 de este mes me parece que es, van a sacar una nueva serie, un spin-off de Juego de Tronos, mm, ambientado en un mundo de un libro, Fuego y Sangre, que tengo por aquí, que es un libro muy bueno, por cierto, recomendado, que trata pues los años previos a Juego de Tronos, lo que sería la serie en sí misma, y el primer periodo de gobierno de los Targaryen en Poniente. Claro, los mm, Targaryen son una dinastía que viene de Dios sabe dónde, con dragones, con el pelo blanco y con una serie de rasgos muy acotados. Es decir, el mm. Targaryen, que es Targaryen raza pura, pura sangre Targaryen, tiene que tener los ojos púrpuras, la piel blanca, el pelo blanco, y si no, tampoco van a guillotinarte, pero se ve como algo peor. Y en Sí. la serie se juega con esto. Y también en los libros, por ejemplo, se sabe que un personaje es hijo de quien no debe ser por su color de pelo. Porque si resulta que el bisabuelo, el abuelo, el padre y no sé quién tuvo el pelo negro y de repente tiene uno el pelo rubio, pues igual es un indicativo de que algo ocurre. En los libros ocurre igual. Eh, Porque aparece un Targaryen que no tiene el pelo blanco. Es decir, estos rasgos en su universo, en su trama, importan. Y de hecho, en el tema de la raza, se menciona en el libro el caso de un personaje que ve un personaje de raza negra y se asusta y se va corriendo, porque no entiende eso de la raza negra que es. Porque Mm, es un libro medieval. ¿Y qué pasa en la serie esta que van a sacar el día 22? Pues que un personaje de estos Valirios, Targaryen, de pelo blanco, ojos púrpuras y piel blanca, lo han hecho negro. El personaje de Corlys Velaryon.
Y esto, como digo, contradice todo el universo y todo lo que hay dentro del universo de temas de raza, de racismo dentro del propio mundo de Juego de Tronos, de prejuzgar a alguien por su apariencia. Rompe el universo en gran medida. ¿Esto cómo lo veis, este tipo de inclusión? Es decir, ¿os parece correcta? ¿No os parece correcta? A ver, explayaos en esto porque como veáis. A ver, al final lo que tú estabas diciendo, eso me lo habías comentado fuera de cámaras, que había metido un personaje de tez oscura y tal. Y a ver, está muy bien al final apostar por la diversidad y por todo, intentar gustar a todos. Al final, si no cuadra con lo que estás haciendo, pues no lo puedes meter, por mucho que quieras. Entonces, imponerlo así porque sí, lo veo que al final los que son muy puristas, a lo mejor que han leído el libro y comprenden mucho el universo de Juego de Tronos, pues les va a chocar muchísimo. Van a ver eso y van a decir, hostia, ¿esto qué es? ¿No? A ver, no es la primera vez que HBO, por ejemplo, toma sus propias decisiones en función del libro. Sin entrar en spoilers, pues hay ciertos personajes o pasan cosas. Entonces, al final, yo qué sé, es una decisión que toman ellos, pero bueno, yo creo que, pues bueno, a ver, afectará a los que eso, lo que he dicho, la gente que más así, más purista, y a los demás, pues bueno, igual les dará más igual, pero yo pienso que eso, que la diversidad, cuando toque, si quieres ponerla, oye, chapo, pero que tenga sentido. Sí, yo creo que estamos en un terreno que la palabra diversidad y la palabra inclusión, que son palabras muy bonitas, se están enmarañando de... Yo ya las oigo y ya me da, ¿sabes? Es como de esto ya que se te despierta y una cosita que digo, uy, cuidado, ¿sabes? Porque están mal entendidas. Y voy a poner un ejemplo que yo vivo todos los días en el instituto. Mm. Ahora sabéis que hay un decreto que se llama el decreto de inclusión, ¿no? En el que ahora las pedagogas terapéuticas que tenemos en el centro trabajando lo que tienen que hacer es, en lugar de sacar alumnos con necesidades fuera del aula para trabajar con ellos, tienen que entrar al aula, ¿vale? Porque entienden que la inclusión es que esos alumnos con necesidades, en lugar de salir, estén incluidos e integrados en la clase, ¿no? Y que haya alguien allí de apoyo con ellos. ¿Cuál es el problema? Que hay alumnos que no se les puede atender de manera correcta así. Creados de 29 alumnos más, cuando tú a él tienes que hacerle o una ficha personalizada o una explicación más personalizada, más individualizado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, una palabra como es tan bonita como es inclusión, al final lo que estás haciendo es pervirtiéndola, porque no estás atendiendo como corresponde. Y con esto, en el cine y en el audiovisual, creo que pasa un poco lo mismo. Yo cuando veo que la serie esta de Ana Bolena, una bolena negra, yo que no es porque sea negra, pero es una cosa que no tiene, no le veo sentido. Es decir, es que, bueno, o me quieres contar algo de fantasía, si me lo metes, si me lo metes dentro del terreno de la fantasía, igual te lo compro. Pero cuando quieren hacer algo, una ficción realista y te meten esas cosas no sé, por un cupo, por algo, oye, creo que hay maneras mucho más naturales de normalizar que hayan personas negras, gays, lesbianas en el audiovisual, que no tenga que pasar por ahí. Lo que ha dicho un poco Jorge, que tenga un sentido. Mm. No porque tiene que tener sentido que haya un chico gay en la serie, sino que quede de forma natural, que no quede impostado, que no lo veas y digas, ostras, es que esto parece que lo ponen porque toca, ¿no? No sé, Claro. no sé, de una manera algo más orgánico, algo más natural que normalice un poco también la situación. Mm. Y ese caso que tú comentabas, por ejemplo, de la nueva serie de Juego de Tronos, es que yo no lo entiendo. Y ya te digo, no solo puristas, habrá más de uno que no sea purista que también le tire para atrás. Entonces, yo en ese tema siempre lo comento, que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, cuando intentamos fomentar la diversidad y la inclusión, generamos mucho rechazo a veces, ¿eh? Mm. Con determinadas decisiones que se hacen o no, de estoy haciendo algo moralmente bueno, aceptable y tal, generamos mucho rechazo, Mm. ¿vale? Y lo digo yo que soy gay y a mí me viene muy bien que haya diversidad, pero es verdad que yo mismo lo veo, que a veces que se genera un rechazo porque
no es natural, no es natural, no es orgánico, no es normalizador, no sé. Es, Sí. sí, parece algo impuesto, aun sin sentido, lo tengo que poner, ¿sabes? Es como, no lo fuerces a la naturalidad. Claro, por Justamente. ejemplo, perdona que te Ujú. interrumpa, Dani, me ha recordado otro caso, por ejemplo, el de Dumbledore, ¿no? El caso de que querían como, creo que es así, si no me corriges, Suena, que suena. quería meter un poquito más pues el tema de la inclusividad, ¿no? Y tal, que como que no había ningún personaje así, pues bueno, que fuera gay o lesbiano o lo que fuera, ¿no? Y de repente se sacaron de la chistera Dumbledore. Sí, porque sí, de repente, pues lo es que, oye, que vale, que si a mí me da igual, si a mí Dumbledore yo lo voy a considerar un personaje de la hostia, sea como sea, me da igual. Pero es eso, que al final es reforzar lo dicho, que tenga sentido, Claro, que no sea muy forzado, porque al final es eso, generas el efecto contrario en la gente. O sea, o sí. cuando te meten a lo mejor muchos temas de, pues, de género o de lo que sea, está genial, ¿no? Que si yo por mí, perfecto. Pero que tenga eso un sentido y sea natural, dentro de Mm, lo posible que pueda ser. dentro sí. de lo posible. Es que al Sí. final esas categorías, por ejemplo, gay, lesbiana, de una raza o de lo que sea, tienen relevancia en el mundo y no hay que ocultarlo. Yo, por ejemplo, estudio mucho el tema de la historia y la raza. Por ejemplo, la raza y de cómo en la historia ha tenido diferente relevancia ese concepto y cómo se trataba gente de color negro en diferentes épocas y diferentes lugares. Por ejemplo, no sé, casos muy curiosos. El primer, por ejemplo, profesor negro de universidad en Europa es Juan Latino, un señor etíope que llegó a España en el siglo XVI y no sé muy bien cómo llegó catedrático de latín, pues código en Granada. Luego tienes casos, por ejemplo, el de, ¿cómo se llama este hombre? El de, el de Juan Garrido, que fue socio de Cortés, conquistador en el México, y son casos que son muy interesantes y que te cuentan historias de la época y de un montón de adversidad que esa gente tuvo que pasar por razón de su raza, o de su sexualidad o de lo que sea. Y pienso que hacer esa inclusividad es obviar todo esto, es decir, esto no es relevante, cuando sí que lo es. Por ejemplo, Martin, de hecho, en sus libros tiene un desarrollo brutal todo el tema de las razas, de cómo llegan a cada sitio, que si son primeros hombres, que si son Roinar, que si son Andros, que si son no sé qué, que si vienen de tal sitio. Incluso él cuida los apellidos y los apellidos de ciertas partes de Juego de Tronos son más simples que otros porque vienen de unas tribus más primigenias y tienen diferentes formas de hacer la gramática. Es que en un universo de todo eso está establecido y tiene tanto sentido, de repente esto lo contradigas con tener un personaje de raza negra, no creo que sea lo más lógico del mundo. Y más en fantasía. Porque en fantasía puedes inventar lo que te dé la gana, con sentido en todo el mundo, y decir, no, no, es que este personaje se fue al sur, a tal región, se casó con un personaje negro y volvió. Y diría, ok, tiene sentido. De algún modo ya has conseguido meterlo, pero con lógica. No es te lo he impuesto y ya está. Por ejemplo, hay un personaje del libro que me encanta, que es Elisa Farman. No, Elisa Farman. En el mundo de Juego de Tronos, por lo general la navegación la hacen hombres. Pero esto es una mujer que se hace navegante, que huye por medio poniente con huevos de dragón y que es la primera en llegar a los puertos de Asshai, que están en el quinto pino, un poco tipo Marco Polo, porque ella lo vale y porque ella lo quiere hacer, básicamente. Y el personaje mola mucho porque está todo bien justificado, se entiende el personaje, siempre ha sido aventurera. O sea, no es algo que dice de repente, voy a hacerlo. Es una Claro. mujer que nace en una isla, siempre pegada al mar, aventurera, tiene oportunidad de irse, no se siente impostado. Y eso es lo que yo veo relevante. Y además, esta inclusividad que se hace muchas veces es contar la historia de siempre, pero con un negro o con una persona de X diversidad. Dime otra historia. Por ejemplo, eso lo comenté en su momento por Instagram. Hay un montón de personajes que te pueden dar pie a inclusividad con historias súper interesantes y que no están en el cine. Por ejemplo, el caso de Juan Garrido, que comenté antes, un conquistador negro junto con Hernán Cortés en la América hispana, con todo lo que da eso de intrigas políticas y de alianzas, con luego la revolución que hubo interna, los esclavos en México. Pues es un tema fascinante. O el caso, vamos, el bisabuelo de Pushkin, un escritor ruso hoy en día muy relevante, también era negro, porque lo trajo Pedro el Grande a Rusia con la idea de demostrar a los europeos que los negros tenían la misma capacidad que los blancos. Y llegó a ser este hombre gobernador de Tallinn, esposo de la duquesa de Westminster, o sea, un personaje muy relevante. Y si tienes esto real, casos de verdad y con sentido, ¿por qué pones a Ana Bolena negra o Felipe II negro? O yo qué sé, lo tienen comenté de faraones cusitas negros. Un faraón, que es un. Vamos, se te da para historias que quieras. O incluso vete a hacer una película en Mali o con la India. ¿Por qué tiene que ser todo en Europa?
Porque tiene que ser todo Europa medieval y todo esto, no sé. Creo que es una oportunidad perdida. Y dicho esto, chicos, llevamos ya hora y 40. Este principio dura hora y media, entonces ya hay que ir cortando esto porque el tiempo se nos va. Entonces, si queréis comentar algo, es el momento, sea lo que sea. Últimas palabras y vamos ya con despedidas porque llevamos ya bastante rato. No, Vale, pues, bueno. Jorge, Sí. tú o yo. No, habla. Tranquilo. Que queráis. Sí, nada, un poco, nada, culminar un poco lo que hablaba Daniel, que al final creo que esto es un poco de este mundo de la posmodernidad que estamos viviendo, que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, el hecho de que tengo que meter a una chica, a un chico negro, tengo que meter a un gay, tengo que meter a una lesbiana, pero no voy a dar un presupuesto elevado para crear un personaje nuevo que sea gay o que sea lesbiana o que sea negro. Es decir, voy a aprovecharme del nombre de Ana Bolena, que sé que eso va a vender, la historia de Ana Bolena, pero te cambio y te la pongo negra, o al otro lo pongo gay, o al otro lo pongo tal. Porque ya forman parte de, es un nombre conocido, o es una franquicia, o es lo que sea, ¿no? Y entonces sé que eso ya, yo cumplo con ese cupo de diversidad, pero sé que eso no me va a reportar, ¿no? O sea, me va a reportar beneficios porque forma parte de una franquicia en que cualquier película que estrene, aunque sea lo que has dicho, un hombre comiendo una tortilla, aunque sea Dumbledore comiendo una tortilla, va a ir gente a verla. Se vendería, ¿eh? Entonces, un poco es eso, ¿no? Es el ponerme la medallita de qué inclusivo soy y qué diverso, pero cuando hay que poner pasta, ya no somos tan diversos. Y nada, un poco lo que comentabas, estoy bastante de acuerdo. Y nada, y reivindicar a John Carpenter como maestro de cine de terror para que se vean sus películas, que es maravilloso. Y bueno, nada, no, pues bueno, cerrar un poquito esto, que joder, que ha estado súper bien. O sea, el tema de poder hablar un poquito de cine, de distintas cosas y tal, y saber un poquito más, que al final Dani, pues bueno, supongo que él tiene bastantes conocimientos de todo porque es la Biblia. Pero bueno, no sé, o sea, a mí me ha servido también para, pues, un poquito, no sé, saber un poquito más, pues la opinión y tus conocimientos y tal que hayas conseguido, pues de cine y todo, pues que al final yo creo que a más de uno le habrá aportado algo nuevo. Pues ya gente toca las despedidas. No sé en qué orden hacerlas. Primero, por ejemplo, Jorge, luego Alfredo y luego yo, para hacer la inversa. Vale, bueno, pues nada, que bueno, siguiendo en lo que estaba diciendo, pues que nada, que ha estado súper bien, se me ha pasado volando, la verdad, un tiempo súper bien empleado y nada, pues bueno, espero que la gente se lo haya pasado más o menos bien, que haya aprendido alguna cosita y tal y nada, pues que puede venir las veces que quiera Alfredo. Bueno, pues nada, yo agradeceros la invitación, la verdad que también me lo he pasado genial, se me ha pasado también el tiempo volando, acabo de mirar, se ha pasado más de hora y media y lo he pasado muy bien y nada, y muchas gracias y que el podcast tenga mucho éxito, espero que seguro que lo tiene y que un placer compartir este rato con vosotros, yo voy a estar. Perfecto. Os digo, ha sido un placer enorme hoy. El tiempo se pasa también todo volando. Y ya voy también a despedirme. Entonces yo ya aquí me despido. Y todos a ver películas de John Carpenter, importante. Y bueno, adiós. Pero Adiós, adiós.